Buenas tardes, estudiante. El día de hoy nos toca trabajar en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para quinto de secundaria. Soy la docente del área, licenciada Carla Alemán Neira. Primero, ¿qué necesitamos? Lapicero y hojas para mis reflexiones. Mejor si son recicladas. Celular para buscar información, si se dispone, no es crucial. Una mirada crítica de todo lo que pasa alrededor y mucho oído. Además, mucho diálogo, sobre todo con la familia, con los padres o con quien vivimos, quienes son los que nos van a apoyar en esta etapa del desarrollo de sus conocimientos en casa. Y también nos tienen a los profesores para poder satisfacer algunas dudas o aclarar algunas ideas que les haya quedado a ustedes no muy completas. Nuestro propósito. ¿Te has preguntado o has conversado con alguien sobre cuán beneficioso es declarar el estado de emergencia en una circunstancia como la que estamos viviendo frente al COVID-19? ¿La actual situación sanitaria del país justifica la aplicación de un decreto de emergencia? ¿Estas medidas contribuirán a frenar la propagación del coronavirus? ¿Por qué? Les presento dos imágenes para poder comprender cómo la población está respondiendo a esto. Vemos la imagen de una persona en el supermercado llenando su carrito de muchos productos, ¿no? Galletas, productos que a veces no son de necesidad primaria. Y vemos ahí una imagen que el coronavirus le alcanza algo y este hombre le dice gracias. Debemos tomar conciencia realmente de lo que este virus hace en la persona y en dónde está. Estamos en una etapa en la que el virus ya está en el ambiente. Vemos otra imagen en el tren, en el metro, de personas que han subido, asumimos que para ir a su trabajo. Y vemos dos figuras, dos virus, que parece caricatura, ¿no? Parece broma, parece juego, pero es la realidad, es la forma de representar lo que estamos viviendo. A trabajar y el virus con ello. ¿Cuántas personas a nuestro lado pueden estar contagiados? Familia, hermanos, amigos, si hasta nuestros policías, personal del ejército está siendo contagiado. Los médicos que nos cuidan están siendo contagiados. Entonces, estas preguntas que nos plantean, ¿son realmente necesarias estas medidas para proteger a la población? ¿Qué busca el gobierno? Busca el bien común, busca que todos seamos protegidos en este bien que es el de la salud. Atento y atenta, que aquí entramos de lleno al desarrollo de nuestro tema. Reflexionamos y analizamos el estado de emergencia. Uno de nuestros medios de comunicación, RPP Noticias, el día domingo 15 de marzo, publicó una nota donde señalaba la declaratoria del presidente Martín Vizcarra del estado de emergencia nacional por 15 días ante la propagación del COVID-19 en el país. Tenemos una imagen en la cual vemos al ejército, a las Fuerzas Armadas, saliendo a cumplir un llamado, ¿no? El llamado que hace el presidente para proteger a los ciudadanos. ¿Y protegerlos de qué? ¿De un enemigo de carne y hueso? No. ¿Protegerlos de qué? De los virus que están dando vuelta a través de las personas, en el ambiente, en el contacto. Vemos ahí el virus donde dice, han movilizado a los soldados para actuar. Por un momento pensé que habían movilizado a los científicos. ¿Qué podemos entender con esta imagen y esta explicación? Que nuestro ejército, nuestra policía, la marina, la fuerza aérea,
Todas las Fuerzas Armadas también son vulnerables a ser contagiados y lo estamos viendo. Los médicos también, que están cayendo uno a uno en los hospitales. La cantidad que ha aumentado de contagiados. Y a este paso, con la desobediencia que estamos demostrando los ciudadanos, lo único que vamos a conseguir es encontrar gente muerta tirada en la calle. Los hospitales no se van a abastecer. El día sábado hemos visto en noticiero, en los anuncios de Facebook, las noticias del Facebook que muchos visitamos, que hemos visto la cantidad de personas que irresponsablemente llenan los mercados. Vemos colas inmensas sin respetarse el espacio, el metro de distancia, todos pegados. ¿Cuántas personas van a morir? Pero más que por el virus, por culpa de ellos mismos, por la falta de irresponsabilidad, por el no cumplir ni acatar normas que han sido solo para su bien. Lo único que se ha buscado en el gobierno es proteger a la ciudadanía. El gobierno ha hecho de todo. Ha dado normas, ha dado bonos económicos, ha instalado respiradores mecánicos en los hospitales, pero no puede hacer más si nosotros como ciudadanos no asumimos nuestra responsabilidad. ¿Qué responsabilidad nos da? ¿Qué nos pide el gobierno? ¿Nos pide que vayamos a curar enfermos? ¿Nos pide que vayamos a cuidar enfermos? No, solo nos pide quedarnos en casa. Situación a reflexionar. Situación que nos ha mantenido muy atentos y ha generado preguntas como: ¿cuán beneficioso es un estado de emergencia de esta naturaleza? ¿En qué nos va a beneficiar? En evitar las imágenes que estamos viendo. Personas trasladadas a hospitales y personas en hospitales graves por el contagio de esta enfermedad. ¿Quiénes son los que más riesgo tienen? Las personas que son pacientes con enfermedades diversas, pacientes crónicos, los adultos mayores que ya no tienen las mismas capacidades ni las mismas defensas que una persona joven adulta. Y ahora incluso estamos viendo niños de 3 años, de 5 años con el coronavirus, contagiados. ¿Quién contagia a esos niños? Sus padres. ¿Y qué han hecho esos padres? Han salido a la calle, han ido a lugares donde no deberían haber estado. Capaz ni se han protegido ni se han cuidado. Vemos una imagen de cómo el planeta está siendo contaminado con este virus. Entonces, ¿es beneficioso el estado de emergencia frente a esto? Plantéate esa pregunta como ciudadano, como un joven que más adelante va a asumir una responsabilidad y que ahora mismo está asumiendo una responsabilidad. Quedarte en tu casa, dejar de salir a jugar, de salir con los amigos, dejar de ir a pelotear, dejar de ir al río, de correrse del ejército, de burlarse, de creer que yo lo puedo hacer y no me va a pasar nada. Muchos manejamos esa teoría. A mí no me va a pasar nada. Pero en el momento que te pase, vas a llorar, vas a clamar que te atiendan, cuando ya no va a haber camas para recibir. O vas a llorar para que acepten a tu mamá o a tu papá enfermo, cuando ya no va a haber respiradores para abastecer a toda la población enferma. Reflexionemos entonces cuán beneficioso ha sido que se dé este estado de emergencia frente a lo que vivimos. ¿Justifica la situación sanitaria actual la aplicación del decreto del estado de emergencia? Voy a explicarles un poco, más adelante lo van ustedes a comprender mejor, cuándo se da un estado de emergencia. ¿Qué es lo que busca el estado de emergencia? Cuando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía se ven amenazados, el Estado tiene la potestad constitucional
de tomar medidas que normalmente excederían su autoridad. Ese es la razón por la que se da un estado de emergencia, cuando la población está en peligro. Frente a esta pandemia, frente al COVID-19, ¿la población está en peligro? Sí. ¿Qué es lo que quiere evitar el gobierno? Las muertes en cantidades exorbitantes, en estadísticas que ya no se puedan controlar, como hemos visto en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos. Sí es cierto, vamos a llegar a ese nivel de muertes, pero nos estamos preparando en el sistema de salud. Nos estamos preparando para poder siquiera apaciguar lo que se viene. Que se podría evitar, sí, si empezamos a respetar estas normas, estos decretos de quedarnos en casa, de cumplir los horarios de salida, quién debe salir de la familia. Tenemos ahí donde se declara, según el decreto 044 del 2020, el Estado declara la emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. ¿Cómo debemos prepararnos para superar el impacto que trae consigo el estado de emergencia? ¿Qué debemos hacer? El impacto que va a tener es las familias con gran necesidad. El impacto que va a tener es hospitales desabastecidos. El impacto que va a tener en educación, un trabajo en forma virtual. El impacto que va a tener en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Policía, bajas de militares por este virus. Entonces debemos reflexionar, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en nosotros? Debemos reflexionar cómo el estado de emergencia nos va a nosotros a impactar, si lo cumplimos o si no lo cumplimos. Ahora te voy a plantear un reto. Tu reto es escoger una de las 3 preguntas y difundir tu reflexión y análisis a través de un artículo periodístico que publicarás por una de las redes sociales o compartirás con tu familia. Hoy debes iniciar el reto. Antes de elegir tu pregunta, lee atentamente el texto titulado Estados de sección, el estado de emergencia y la insurgencia de la ficha 17, página 198 del texto Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa, que lo tenemos en la web. Ahí están los recursos y yo también se los voy a facilitar. Desafíos para seguir aprendiendo en casa. Ahora que has elegido tu pregunta, lee del 2º al 6º artículo del Decreto Supremo 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, disponible en la sección Recursos de esta web de Aprendo en Casa. Ahí también van a encontrar el decreto para que ustedes lo puedan analizar y responder las preguntas de una manera analítica y reflexiva. A partir de lo que has leído, es importante que realices tu análisis. No olvides ir registrando la información que consideres relevante, es decir, importante. Te servirá para fundamentar tus ideas en el artículo. Bien, ahora les presento los recursos que encontramos en la página web o en la plataforma de Aprendo en Casa, que son los documentos del estado de sección y las normas legales, para que podamos leer y poder responder a preguntas que se nos han planteado y que como ciudadanos debemos conocer para evitar cometer los grandes errores que estamos cometiendo. En la primera hoja vemos el estado de sección, el estado de emergencia y la insurgencia. El que estamos viviendo ahora es el estado de emergencia, porque la población está en riesgo. La población está en peligro. Y en las normas están los decretos que dio el gobierno desde un comienzo
de mantener la cuarentena, mantenernos en casa, los horarios en que se va a salir, los establecimientos que van a funcionar. Es importante que lo revisemos para nosotros poder responder y tener un conocimiento pleno de qué es ser un ciudadano responsable y que cumple sus deberes en un estado de emergencia, en un estado donde su población necesita que todos seamos uno. Dejemos de lado el egoísmo, empecemos a pensar en el bien común. Ahora les presento la explicación del estado de emergencia. Tenemos 3 imágenes. Tenemos a los militares, Fuerzas Armadas, Ejército y Policía. Cuando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía se ven amenazados, se da un estado de emergencia. En este estado de emergencia, ¿qué puede pasar? La policía puede detener personas y retenerlas sin un juicio previo, o restringir el acceso a ciertos espacios públicos. Sin embargo, no puede suspender los derechos inalienables, tales como el derecho a la vida o contra la tortura, la crueldad, castigo físico y esclavitud. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros y nosotras? ¿Qué está haciendo la policía? Muchos dicen que abusivo, no me deja caminar, tengo que hacer mis compras, déjame pasar. En un estado de emergencia, la policía tiene la potestad de cumplir lo que el decreto y la norma dada por el presidente se tiene que dar. Entonces, ¿la policía puede detener personas? Sí. ¿Las puede retener sin un juicio previo? Sí. ¿Puede restringir el acceso de estas personas a un espacio público? También. No es abuso de autoridad como muchas personas lo están expresando. Están cumpliendo el decreto dado por el gobierno frente a este estado de emergencia, en donde la población está en peligro, en donde se está buscando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, porque están amenazados, no por una persona, no por un país, sino por un enemigo que no podemos ver, que es el virus del coronavirus, del COVID-19. Tomemos conciencia, ustedes estudiantes, sus padres, ustedes son los que deben llamar a sus padres a tomar conciencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos piden? Salir un miembro de la familia para hacer las compras. Y no todos los días, cada 2, 3 días o comprar para la semana. Pero ¿qué es lo que vemos? Salen 3, 4 de la familia, se juntan las amigas a conversar, colas inmensas, multitud. Los focos de infección son los mercados y los supermercados. Son los 2 focos de infección. Entonces, nosotros debemos tomar conciencia, asumir nuestro deber como ciudadanos. Y ustedes deben llamar a tomar conciencia a su familia, a sus padres. Sé que es difícil. Muchos dirán, profesora, tenemos necesidad. Mi papá trabaja y del diario nos da para comer. Es cierto, no lo vamos a negar. Profesora, a mis padres no le dieron el bono de 380 y somos una familia en pobreza. También es cierto. Tenemos que salir a trabajar, profesora. Muchos me lo dirán. Pero también es cierto que hemos debido haber aprendido a guardar, a ahorrar para casos de emergencia. Pues si no lo hemos hecho, está bien. Salgamos a hacer nuestro trabajo, pero protegiéndonos, cuidándonos y logrando obtener lo necesario para 2, 3 días y para cosas esenciales. ¿Qué es lo que vemos en los supermercados? Personas que compran gaseosas de 3 litros, galletas, chocolates, caramelos. No son cosas de primera necesidad. Reflexionemos. No es fácil vivir esta etapa. Es cierto, para nadie. Los profesores nos tenemos que preparar de esta manera para poder llegar a ustedes. Y ustedes tienen que también dar un tiempo, un espacio
y buscar los medios para poder tener acceso al Internet, a la televisión o a la radio. Entonces, pongamos cada uno de nuestra parte para lograr enfrentar esta situación que está viviendo el país y salir adelante. ¿Que lo podemos lograr? Sí, pero empezando a ser ciudadanos que respetan las normas y las leyes. Y no olvidemos que ninguna persona de las Fuerzas Armadas puede abusar de nuestros derechos inalienables. Es decir, no nos pueden matar, no nos pueden torturar, no puede haber un caso de esclavitud. Pero sí podemos ser detenidos por ellos por ordenanza. Entonces, que nos quede claro que es un estado de emergencia, por favor. Estado de emergencia en el Perú. En el Perú, solo el presidente, de acuerdo con sus ministros, puede declarar el estado de emergencia. Está obligado, además, a dar cuenta de esto ante el Congreso de la República. Puede declararse en todo el territorio nacional o en solo una zona geográfica, y nunca durante más de 60 días, aunque luego de ese plazo el presidente puede prorrogarlo por el mismo periodo. El presidente solo no decide declarar el estado de emergencia. Sería autoritarismo. El presidente, en reunión con su consejo de ministros, toma la decisión frente a la situación de peligro que vive el país, tomar las medidas correspondientes. Vemos las imágenes al lado del 29 de marzo, ya estamos 12, 13 de marzo, en Perú cómo se está infectando, ¿no? Ya estamos llegando a 5.000, 6.000, ¿hasta cuánto más llegaremos? ¿El gobierno está actuando? Sí. ¿Está tomando todas las medidas? Sí. ¿El ciudadano está respondiendo? No. ¿El ciudadano está ayudando para el bienestar de toda la población? No. ¿Estamos siendo verdaderos ciudadanos? Es la pregunta que les dejo. Es la pregunta para evaluarse ustedes y su familia. Y empecemos a tomar conciencia ya. Son las 2 peores semanas que vienen. Son las semanas de contagio en el ambiente. Son las semanas en las que el más débil va a caer. Y empezarán a caer en la calle. Ya no se puede abastecer más hospitales. Se ha formado un grupo ya para el levantamiento de los muertos que empezarán a caer ya en estas 2 semanas. ¿Culpa del gobierno? Seamos conscientes. Es culpa de cada uno de los ciudadanos que no ha sido responsable, que no ha tomado con seriedad, no ha sabido respetar ordenanzas. Desgraciadamente, justos van a pagar por pecadores. Muchas personas que han cumplido la cuarentena morirán. Esas personas se han cuidado porque saben que son personas delicadas de salud, porque tienen a padres ancianos, mientras que los que han salido a la calle no les ha interesado nada. Y en el momento que salgan las personas que han cuidado su cuarentena y se han quedado en casa porque tienen que salir a comprar, si se cruza con una persona contaminada, con una persona contagiada, va a llevar el virus a casa y enfermará a todos, sobre todo a los más débiles, a los ancianos. Y estamos viendo a niños de 3 y 5 años. Que les quede esta reflexión, porque un estado de emergencia ha sido importante darse en nuestro país frente a la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Que esta reflexión les quede para poder responder las preguntas y continuaremos con el trabajo en el transcurso de la semana. Muchas gracias.